buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les saluda Gwendolyn Bravo Zurita, yo soy coordinadora del área de investigación del CIES y a nombre de nuestra directora ejecutiva, la doctora Daisy Corrales Díaz, les doy la más cordial bienvenida a este webinar que tiene con objetivo presentar el documento La construcción de una agenda de prevención de riesgos laborales en las Américas en el contexto de el aniversario de la CIS y también el aniversario número 61 de la KPRT. Sin más, le voy a ceder la palabra al coordinador especialista de la KPRT, el doctor Javier García Rivas, quien es doctor en salud pública por la Universidad de California, Campus Irvine en Estados Unidos, y cuenta con una maestría en psicología organizacional otorgada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México. Tiene una estancia de posgrado en la Universidad de California en Los Ángeles, en la UCLA. Ha sido catedrático en la Universidad de San Martín de Porres, en Perú, en la Universidad de California, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en CETIS, Universidad Mexicali, en México. Cuenta con más de 10 años de experiencia como investigador en salud ocupacional. Tiene más de 20 publicaciones, incluyendo revistas científicas indexadas, capítulos de libros y textos especializados. Ha sido ponente en eventos internacionales y consultor sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo y es actualmente especialista de la Comisión de Prevención de Riesgos del Trabajo. Sin más, les agradezco nuevamente su asistencia y particularmente al doctor Claudio, que nos hará la presentación de este texto, a la doctora Irma Juárez, quien muy amablemente nos hará los comentarios sobre este texto, y a todos por su asistencia. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, doctora Bravo. Igualmente quiero dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan para este segundo webinar organizado por la Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo de este año 2022. Reciban igualmente un cordial saludo de la doctora Daisy Corrales, que no ha podido acompañarnos el día de hoy. Igualmente reciban un cordial saludo de nuestra presidenta, la doctora Graciela Gil Montalvo. En representación de ella nos estará acompañando la secretaria técnica de nuestra comisión KPRT, la doctora Patricia Redondo. En segundos le estaré cediendo la palabra. Pero bien, este es un año para la KPRT de transición y esta administración durante estos casi 3 años ha estado marcada por retos, y algunos imponderables, ¿no? Como la pandemia que ya conocemos. Y me parece que a partir de ahí esta comisión o esta gestión es la primera que no ha tenido la oportunidad de tener una sola reunión presencial. Sin embargo, por medio de la gestión de la doctora Gil y el trabajo incansable de sus miembros, incluyendo la doctora Patricia Redondo, pues hemos podido llegar a este tercer año con logros importantes en cuanto a publicaciones, investigación, difusión del conocimiento que se da a partir del trabajo por medio de estos webinars. Y el día de hoy no es la excepción. Justamente conjuntamos estas dos actividades principales de la comisión por medio de un documento que nos estará presentando el doctor Claudio San Juan, y estamos haciendo difusión nuevamente por medio de estos webinars, en el cual nos comparte esta trayectoria de poco más de 60 años de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo, pero además nos deja un espacio de reflexión para los años venideros en los temas de prevención de riesgos en el trabajo. Sin más preámbulo, daré paso a ceder la palabra a la doctora Patricia Redondo, y me permitiré leer brevemente una reseña curricular. La doctora Redondo tiene licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de Costa Rica. Es médico especialista en Medicina del Trabajo.
tiene un máster en Seguridad y Salud en el Trabajo por la Universidad Autónoma de Madrid. Labora como jefe del área de salud ocupacional de la Caja Costarricense del Seguro Social y es vicepresidenta del Consejo de Salud Ocupacional de Costa Rica. Ha impartido docencia universitaria por 20 años en la Universidad de Costa Rica y, como ya les mencionaba, es nuestra secretaria técnica de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo. Doctora, es un verdadero placer tenerla a usted este día. Adelante. Sí. Muchas gracias y bueno, también darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este webinar, que como bien lo decía el doctor García, en esta gestión nos hemos tenido que adaptar a la virtualidad y bueno, esto no nos ha impedido, ¿verdad?, el trabajo que ha hecho la Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo, en donde en estos últimos 3 años, ¿verdad?, hemos estado muy activos, pero antes quería agradecerle al doctor San Juan por el excelente trabajo que nos va a presentar el día de hoy y que a la vez nos sirve de un insumo muy importante para el trabajo futuro de esta comisión. Esta comisión, ¿verdad?, tiene como misión impulsar acciones para consolidar una cultura preventiva en el campo de la seguridad y salud en el trabajo de los países miembros de la Comisión Interamericana de la Seguridad Social por medio de la investigación, la docencia y la asistencia técnica con el apoyo del CIES. Bueno, pues esto es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Haciendo mucha investigación, ¿verdad?, en el campo. Nos tocó, no más entrando, trabajar la pandemia, ¿verdad? Entonces tuvimos que aprender todo lo que tenía que ver con la prevención de riesgos. Trabajamos y tratamos de llevarle, ¿verdad?, a todos los miembros un poquito de ese aprendizaje que habíamos podido consolidar y, ¿por qué no?, las investigaciones también que se estaban haciendo en este campo, en donde le hemos dado un poquito de énfasis a todo lo que son los factores psicosociales, todo lo que es el teletrabajo. No hemos dejado de lado, ¿verdad?, lo que es la Agenda 2030, también lo que es el bienestar de las personas trabajadoras, pero algo muy importante es lograr el bienestar y la salud mental de las personas trabajadoras. ¿A través de qué? De las buenas prácticas. Y aquí es muy importante y en donde yo quiero invitar a todos los países miembros para que apoyen a esta comisión, que cuando se les solicitemos alguna información o los invitemos a participar de alguna actividad, pues que participen, que hagamos crecer cada día más el trabajo que se está haciendo. Y uno de los grandes logros que tuvimos durante esta gestión, que está casi por terminar, fue la creación de un micrositio de esta comisión, al cual yo les invito que se incorporen, en donde pues están colgando las investigaciones que se hacen, los espacios de capacitación, de docencias, los podcasts muy interesantes que se han empezado a impartir con temas atinentes, ¿verdad? Que los que somos profesionales en el campo, pues siempre necesitamos, ¿verdad?, este refrescamiento de nuevos conocimientos y, ¿por qué no?, para construir una América mejor en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, para no quitarle más espacio al doctor San Juan con la rica exposición que nos trae, que nos va a hacer, estoy segura que es un insumo muy importante para continuar creciendo. Trabajemos todos juntos, apoyémonos todos juntos, compartamos nuestras experiencias en este campo y las nuevas prácticas de trabajo por todos los trabajadores de todos los países miembros de esta Comisión Americana de Prevención de Riesgos de Trabajo. Y muchísimas gracias, agradecerle a la organización, agradecerle a Javier también el trabajo tan importante y el acompañamiento que nos ha dado. Y
los dejo, ¿verdad? Con la parte más importante de este webinar, con el doctor San Juan, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Totalmente de acuerdo con usted y con la invitación que hace a la membresía de los países miembros de conocer el trabajo que estamos haciendo y participar con lo que hacemos. Por cierto, a propósito de la mención del micrositio, les estaremos compartiendo en el chat el vínculo donde vamos a estar compartiendo con ustedes el documento que les estará presentando el doctor Claudio San Juan en unos minutos. Igualmente, me permitiré unos minutos para hacer la presentación adecuada del doctor San Juan. El doctor San Juan es un frecuente invitado de nuestra comisión porque es un miembro activo de las actividades que realizamos. Pero este documento en particular, como bien decía la doctora Redondo, es muy importante, es muy significativo para el trabajo que hacemos desde esta comisión. Y bien, el doctor San Juan es miembro de la Red Euro-Latinoamericana de Análisis sobre Trabajo y Sindicalismo. Es coordinador del eje temático de salud y seguridad en el trabajo. Es profesional senior de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Argentina desde el año 2001. Él es licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo por la Universidad de Morón, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es especialista en seguridad e higiene en el trabajo a nivel latinoamericano, acreditado por ALACET desde 2016. Es magíster también en Derechos Humanos, Estado y Sociedad por la Universidad Nacional 3 de Febrero. Certificado en la Academia sobre el cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo mediante la inspección del trabajo por la OIT. Como en sus actividades docentes, es profesor titular de la asignatura Práctica Profesionalizante 4 de la carrera técnica terciaria, técnico superior en higiene y seguridad en el trabajo en el Instituto Superior Octubre, ex profesor asociado de la asignatura Práctica Profesional de la carrera de licenciatura en higiene y seguridad en el trabajo en la Facultad de Informática y Técnicas Especiales de la Universidad de Morón y ex rector suplente de la Escuela Superior de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Él se encuentra, como ya les decía, vinculado a esta Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo desde 2005. Entonces, nuevamente es un placer, es un enorme honor, doctor, contar con su presencia y le cedo la palabra para escuchar la presentación del documento. Bueno, muchas gracias, Javier, nuevamente. Les voy a presentar este documento que básicamente realiza una semblanza de lo que fueron los 60 años de nuestra comisión y anteriormente cuál fue el marco de la creación de la Comisión Interamericana y cómo llegamos a este 80º aniversario y en el futuro, año que viene, también a los 60 años del CIES. Bueno, primero hay una cuestión, voy a tratar de ser lo más ágil posible en la presentación. Y en los agradecimientos no tengo una lista interminable, es una lista muy bien acotada de agradecimientos por toda la colaboración que me han prestado, en particular a la doctora Daisy Corrales Díaz, a nuestra vicepresidenta de la comisión, a la doctora Patricia Redondo Escalante, a la doctora Irma Juárez, que se encuentra presente, y a este casi amigo que lo vivo molestando, que es Javier García Rivas, ¿no? Bueno, un reconocimiento especial es para Guadalupe Victoria Zamora Jiménez, que es la responsable documental del CIES, que es la que me ha facilitado una gran cantidad de documentos a partir de la valiosa búsqueda que ella inició. Por supuesto que le agradezco también a la doctora María Teresa González Nava, a Gwendolyn Bravo Zurita, y en esta ocasión a mi amiga ausente, como diría el tango, a Graciela Gil de Montano.
También un especial agradecimiento y un gran reconocimiento para las y los editores del área de diseño institucional del CIES que han terminado de construir la publicación. Bueno, dicho esto, en estos 30 minutos, básicamente, lo más coloquial posible, quiero contar las motivaciones, cuáles fueron las motivaciones principales para elaborar el documento y señalar algunos hitos sobre la prevención de riesgos en el trabajo en estas décadas. Yo digo que, bueno, uno a veces se siente motivado a escribir, ¿no? Pero otras veces siente que los documentos ya estaban ahí esperando a ser descubiertos, ¿no? Estaban resguardados como un tesoro. Y bueno, y acá donde se fundamenta el reconocimiento. O sea, yo les puedo asegurar que casi todo lo que llega a mi casilla de correo o a través de las redes, suelo leerlo, ¿no? De todo lo que nosotros leemos, hay cosas que son atrapantes y otras no tanto. Bueno, como enumero acá, la causalidad que hizo que en noviembre del 2019, fíjense, ya en las vísperas de la pandemia, que va a ser tan mencionada en esta reunión, llegó a mi casilla de correo el boletín bibliográfico de la biblioteca del CIES, el número 11, ¿no? Donde fui a encontrar justamente una reseña acerca de la primera reunión de la entonces Comisión Regional Americana de Prevención de Riesgos Sociales, como bien se le resumirá, la KPRT, ¿sí? Bueno, a mí me llamó una gran atención haber encontrado este documento ahí y que alguien se haya tomado el trabajo de digitalizar el documento, ¿no? Que después resultó ser esta compañera Guadalupe y sus colaboradores. Pero lo que más me llamó la atención es que en el boletín justamente se destacaban las palabras, ¿no? Iniciáticas de la reunión por el doctor Juan Manuel Bastarrica, que en ese momento era presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, y que muchos años después, en el año 1984, lo conocí porque fue nuestro rector en la Escuela Superior de Higiene y Seguridad Industrial del Instituto Argentino de Seguridad. Eso ha sido un poco la motivación que me llevó a escribir, ¿no? No porque estuviese la figura de Juan Manuel, la presentación, y que yo lo hubiese conocido, sino porque, como dice uno de nuestros poetas, digamos, las clases dominantes creen que no existe historia, que todo empieza cuando uno llega, ¿no? Algo así, disculpen que no sea tan textual. Entonces, bueno, acá de pronto encontrar una historia que nos remontaba hacia el año 1961, fue muy grato de investigar y de profundizar qué estaba pasando en esa época. Bueno, lo primero que señala hacia el pasar, que es lo que señalan las compañeras y compañeros de la biblioteca del CIES, es esta frase del doctor Bastarrica, donde habla de una paradoja, ¿no? Dice que mientras, por un lado, se mejoran los ambientes de trabajo, por otro, se consolida un factor humano inseguro. Bueno, eso es un tema interesante porque es actualmente objeto de discusión, ¿no? O sea, hay personas que dicen que no existe, otros dicen que sí, otros dicen que es un factor personal, que se puede corregir. Luego nos hemos encontrado con grandes escritores que nos han, como Viliate, que nos han llevado a conocer el método largo de las causas, donde queda despejado el tema del factor personal inseguro. Pero bueno, es interesante porque hoy día siguen existiendo estas miradas, ¿no? Miradas que vienen desde el año 1930. Bueno, entonces, ¿cuál fue el punto central que nos llevó a escribir y a poder recopilar? Bueno, primero encontramos un hilo conductor en todas las reuniones, que persisten hasta la actualidad. No así con los congresos. Los congresos fueron discontinuados en una época, se realizaron, vamos a ver las características de los mismos, o ustedes después encontrarán en la publicación qué interesantes que eran los que se planteaban. También otro hilo central, o hilo conductor,
es en cada reunión trianual, se presentan las acciones llevadas a cabo y cuáles van a ser las acciones futuras. Me vuelvo a corregir, esto es en las reuniones anuales, ¿sí? Y bueno, y después las conclusiones y recomendaciones sobre los sectores prioritarios, cómo han elegido década tras década para poder presentar soluciones a partir de lo que antes decía la doctora Patricia de Redondo, que eran las buenas prácticas de los países que tenían liderazgo en estas actividades, por ejemplo, el agro, la minería, el petróleo, etc. Bueno, yo más de una vez que venía recopilando, escribiendo y pensando y dándole un marco, pensaba, pero está todo escrito, y sí, está casi todo escrito, ¿sí? Había cuestiones que aparecían, como vamos a dar unos ejemplos, y dice, esto ya lo escuché, lo leí en otro lado. Pero bueno, eso era lo importante, ¿no? Que no era un hecho histórico de recopilar y de repetir las cosas que se habían hecho, ¿no? Sino entrar a repensar cómo se iba contribuyendo con un acervo documental a la secuencia de un nuevo orden de prioridades para avanzar en el tema de la prevención. Bueno, voy a hacer un breve comentario, sin ser autorreferencial, pero es lo que me ha tocado vivir en estos 17 años que estoy vinculado a la KPRT, ¿no? Por el lugar que se me ha dado y que se me ha facilitado, ¿no? El primero fue en el año 2005, donde a través de la 21 Asamblea General de la CIS, que se hizo en la ciudad de Mar del Plata, acá en Argentina, me invitaron a realizar una ponencia sobre un documento que me había encomendado la OIT, que es un tema vigente, que lo tuvimos en el último webinar de la comisión, que es sobre participación de los trabajadores en materia de salud y seguridad del trabajo. Bueno, este documento tuvo 2 actualizaciones, la última tuve la oportunidad de presentarla en este seminario virtual que organizaron desde la CIS. Otro hito que me tocó vivir, junto con el anterior, para mí fue muy importante, fueron las reuniones de planeación estratégica que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, lo que yo llamo la era de la planeación estratégica, donde se encaminó a la CIS a tener un nuevo rumbo, ¿sí? Bueno, ahí me interesó mucho, no solo la participación, sino por un par de años hacer el seguimiento, porque veíamos cómo esto se iba encaminando hasta que, bueno, como comentaba el doctor Javier, nos sorprendió o nos interpeló la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, acá tenía una serie de actividades que ya habíamos preparado que después se fueron manteniendo en el tiempo y perfeccionando. Bueno, entonces los hitos que voy a señalar, en primer lugar, son aquellos que van entre la creación de la CIS en 1942 y la primera reunión de la CAPRI, ¿no? Como se la conoce ahora, 1901. Bueno, acá yo le dejo algunos números, ¿no? Pero como una primera reflexión, para esa época no es que estaba todo por hacer, pero tampoco había muchas cosas hechas, ¿no? O sea, teníamos la Declaración de Filadelfia del año 1919, que se había comprometido con la salud y seguridad de las y los trabajadores, pero a esa fecha ya teníamos 5 convenios y 12 recomendaciones, ¿no? Había 2 convenios que fueron fijando los primeros principios. El primero fue el número 31, que hace poco se acaba de dejar sin efecto. Y el segundo es la recomendación, perdón, estamos hablando de recomendaciones, no tanto la 31 como la 97. Que aún se encuentra vigente y que junto con el reglamento tipo de seguridad en los establecimientos industriales fue una fuente normativa para la creación de los reglamentos técnicos y la normativa legal que aún se encuentra vigente en muchos países.
Bien, ya entrando a la creación de la comisión y a su desarrollo, algunos comentarios me llaman y hacer porque me llaman la atención, que los pueden encontrar en la publicación. Por ejemplo, en la primera reunión, si ustedes leen el orden del día, van a pensar, ¿no? Les voy a decir cuáles sean el orden del día, cuál es el desarrollo de la prevención de riesgos laborales alcanzado en las Américas, cuál era el estado de las estadísticas en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, y cuál era la situación puntual de la salud y seguridad en el trabajo agrario, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en estos tres temas, dice, bueno, esta gente, estos colegas, estas y estos colegas, o estaban muy avanzados, configuraban una vanguardia, porque para plantear esos tres temas tenían más que fundamentos, ¿sí? O ellos estaban muy adelantados sobre buenas vanguardias, o nosotros todavía estamos muy atrasados y no le encontramos la vuelta, por ejemplo, a estos tres temas, por más que haya pasado el tiempo. Yo sé que hemos avanzado, que el grado de desarrollo no es el mismo que en los años 60, ¿sí? Después vamos a ver, porque algunos planteos se desafían. Por ejemplo, el tema de la estadística, todavía no tenemos un lugar donde ir a recurrir a estadísticas actualizadas para poder comparar cuál es el desempeño de cada país y dónde copiarnos mejor. O bien, para el caso del agro, tenemos el caso del convenio 184, que es de los años 2000, y que a la presente solamente lo han ratificado 21 países. O sea, también no quiere decir porque pocos países lo han ratificado, nadie le da importancia a la salud de las trabajadoras y trabajadores. Pero bueno, marca una inquietud. Bien, yendo a la década siguiente, que espero no repetir esto más adelante, pero para mí la década del 70 es una bisagra, ¿no? Es un parteaguas en la forma de ver la salud y seguridad del trabajo, que es a partir de la corriente de humanización que promueve el director de la OIT, el señor Blanchard, a partir de su memoria, que se llamó Por un trabajo más humano, ¿no? Ese es un poco el despegue del concepto moderno, que llega hasta nuestros días, de lo que es el concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo, donde ahí se va a plantear que hay un factor constituyente que impacta en la salud y la seguridad de los trabajadores, que es la higiene y seguridad en el trabajo, pero también hay otros factores, como la ergonomía, la organización del trabajo, la duración y el ritmo del trabajo, las políticas de bienestar, etcétera, etcétera. Todo que está narrado y brillantemente compilado por Jean-Marie Claire en el libro Introducción a la CIMAD, ¿sí? Bueno, es un tema apasionante. Les recomiendo que hagan un repaso a través de la síntesis que podemos brindar en la publicación. Otro año muy importante, ya vinculado a otro actor de lo que es el mundo de la prevención, es en la década 80 la presentación que hace René Méndez, un colega, un médico brasileño, donde presenta la ponencia, la salud ocupacional, un área prioritaria, y hace un foco especial en los servicios de salud en el trabajo, que según el país, en algunos lugares se los conoce como servicios de medicina del trabajo, en otros lugares de higiene y seguridad en el trabajo, o de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, ahí donde ya empiezan a dar sus resultados, toda la batería de medidas que se imprime desde de lo que llamó el PIAT, que es el Programa Internacional de Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo, donde los servicios empiezan a ocupar un lugar central, ¿sí? Bueno, podemos volver sobre el final, realmente es un tema apasionante. Bueno, en esos años 80 continúan las reuniones y se llega al 8º Congreso Interamericano de Prevención de Riesgos de Trabajo. También en el marco de la CIMAD se realiza el primer foro internacional en 1988. Bueno,
Otro tema que nos ha tocado de cerca a todos, ¿no? En los años 90, que son los tratados de libre comercio, por un lado, y los procesos de integración regional por el otro. O las dos cosas juntas, según el país. ¿Mm? Acá tenemos, esta década transcurre a través de la 16 reunión de la comisión, y en esa década se realiza un solo congreso, que es el 9º. ¿Mm? Y bueno, ahí donde nos centramos es en el tema, el famoso tema de la globalización, que también arrastra a la salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Cómo empiezan a aparecer distintos mecanismos de prevención, desde la Unión Europea hasta el Acuerdo de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. ¿No? O sea, ahí se da una página que también le da un fuerte impulso, sobre todo lo que es el estudio comparado, ¿no?, de nuestra materia. Bien, para los años 2000, yo muy optimistamente le pongo acá, saliendo del neoliberalismo, eso es relativo, es cuestionable, pero bueno, así se da una serie de experiencias en la región, y bueno, y ahí también se van a marcar una serie de hitos nuevos, ¿no? O sea, la OIT va a marcar una estrategia global y un nuevo enfoque normativo, ¿no? O sea, que después va a terminar en el convenio 187. También, a través de la 16ª reunión regional americana de la OIT, se va a plantear después de mucho tiempo una agenda regional en materia de salud y seguridad. Bueno, en los años 2010, todo este impulso que deja la OIT en el concepto de estrategia global, lo va a retomar la OIS, que es una entidad hermana de la Seguridad Social, y bueno, ellos van a impulsar a través del diálogo tripartito la elaboración de distintas estrategias iberoamericanas, en distintas etapas. En esta década va a haber dos, la de 2010 y la de 2015, que va a servir de plataforma a muchos países para que elaboren, después de tanto tiempo, una política nacional, como pedía el convenio 155 de OIT, o bien un programa de prevención como lo exige el convenio 187. ¿Mm? Bueno, hoy vamos a tener, si no me equivoco, el último Congreso Interamericano en el 2010, creo, el 11º, y las reuniones técnicas se celebraron puntualmente todos los años. Bueno, y para ir finalizando lo que ya comenté, la era de la planeación estratégica, que se continuó a pesar de la pandemia, ¿sí? Y bueno, y en la publicación también hacemos, a modo de colofón, una recopilación de las agendas de salud y seguridad en el trabajo en las Américas. ¿Qué se está discutiendo actualmente en las Américas? También hacemos un epílogo con conclusiones y propuestas, anexos con fragmentos de documentos de la comisión que nos resultaban importantes rescatar y poner en conocimiento de los colegas, y finalmente una bibliografía seleccionada. Bueno, entonces, como comentaban los presentadores, ya más allá de hacer un recuento histórico de cómo se fue construyendo la agenda de prevención de riesgos laborales en las Américas, vimos propicios, sin perjuicio, ¿no?, de los contenidos del programa de trabajo que está en vigencia en la KPRT o el que surja del próximo periodo 2023-2025, a modo de aportes, seguir tratando de fortalecer algunos aspectos que siempre o van quedando relegados o van quedando desactualizados. Uno es el panorama normativo de materia de salud y seguridad en el trabajo, para lo cual hemos realizado una tabla de compilación y está a disposición de ustedes. Lo que ya cité, la compilación de indicadores estadísticos. Hay un panel de consulta libre en el departamento de Eurostat, el departamento de OIT, pero no todos los países contribuyen dando sus datos, y mucho menos actualizados. Pero bueno,
Otro punto que fue iniciado por el doctor Javier García y que a nosotros nos pareció muy bien, que es el tema de factores psicosociales, de seguir apuntalándolo porque no ha terminado la pandemia, como la conocíamos hace 2 años, pero sí se ha puesto en valor el teletrabajo. Y fuera de la pandemia creo que hay muchas cosas que podemos seguir discutiendo respecto a los factores de riesgo psicosociales en esa modalidad, en esa organización del trabajo, que no le veníamos prestando atención porque antes era, pese a algunas políticas públicas de países avanzados como Colombia, ¿sí? No todos tenían el fomento para realizar esta modalidad. Otro tema que la CIS ha sido pionera, y nosotros acá venimos a traer un aporte en materia de prevención, es el tema de las plataformas digitales de trabajo, ¿no? Creo que ahí hay mucho para trabajar, realmente, si ustedes ven ahí qué estamos comentando, nosotros para el año 2000 estamos centrados pensando en lo que se llamaba el delivery, ¿no? Pero no el delivery manejado por un algoritmo, ¿no? Ahora todas estas cuestiones están vinculadas de otra forma. Así que bueno, lentamente, pero van apareciendo algunas legislaciones o algunos estudios, como el de la CIES, para aprender y poder aportar desde la prevención de riesgos. Otro tema es el seguimiento del proyecto del instrumento normativo de OIT sobre riesgos biológicos, que el mes pasado se presentó la primera directriz y va a ser objeto de tratamiento en las próximas 2 conferencias internacionales del trabajo. Este es un tema que, como decía antes, entre comillas nos sorprendió con la pandemia, pero acá también había una gran demora por parte de los organismos internacionales en ocuparse de este tema, ¿sí? Que comúnmente se conoce como bioseguridad. Bueno, para ir finalizando, nosotros tenemos, cito de vuelta a la doctora Patricia Redondo, recopilar cuáles son las buenas prácticas en materia de seguridad, entendiendo que las buenas prácticas es inicialmente hacer más de lo que nos pide la legislación vigente. Porque si cumplimos la legislación vigente, bueno, somos buenos ciudadanos o buenas empresas o empresas responsables y punto. Pero lo importante es el tema de las buenas prácticas, más allá del cumplimiento de la legislación vigente, como por ejemplo en algunos países la implementación del sistema de gestión. Y también, bueno, dejamos como propuesta otras acciones de cooperación técnica que puedan surgir. Bueno, futuro. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué estamos discutiendo? Yo les vuelvo a agradecer a este grupo de colegas que me han alentado a terminar el trabajo, porque en junio, ¿no?, se decidió que la salud y seguridad en el trabajo son un derecho fundamental, ¿no?, en la resolución de la Conferencia Internacional, ¿no? Entonces, a partir de ese concepto, la salud y seguridad no solo son un derecho fundamental, sino también que esta resolución configura una verdadera hoja de ruta, ¿no?, para alentar y comprometer a los países a que cumplan estos derechos fundamentales en materia de salud y seguridad. ¿No? Otro tema que estamos discutiendo, disculpen que invertí el horno, es vincular la salud y seguridad con los derechos humanos y promover las prácticas empresariales responsables. Tarea que ya hemos comenzado en el G20, en la red de salud y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Y bueno, y finalmente darle una ligazón a todas estas cuestiones a través de planes y programas de derechos humanos y empresas, ¿no?, como se está intentando realizar en el Mercosur. Bueno, para finalizar, mi agradecimiento una vez más y la dedicatoria de esta publicación a 2 personas que tuvieron vinculación con la CIES. Una es con la señora Eva Perón, que fue designada presidenta de la 3ª reunión de la CIS en Buenos Aires. Nos dejó en su mensaje que no habrá paz en el mundo mientras no haya justicia social para los trabajadores. ¿Sí? Y también para el doctor Salvador Allende, médico y estadista de cuantía,
que tuvo una gran importancia, como lo rescata una publicación de la CIS, en la primera conferencia de la misma, ¿no? No dice el doctor Salvador Allende, es preciso clarificar las ideas involucrando los conceptos planteados sobre medicina preventiva o curativa. Bueno, muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia y la presentación del documento. Invitamos a nuestra audiencia a enviar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. A continuación estaremos escuchando el comentario sobre el documento que nos acaba de presentar el doctor San Juan de la doctora Irma Juárez Pérez. Posterior a la participación de la doctora Juárez, estaremos dando lectura y atención a las preguntas que nos compartan. Me permitiré leer una pequeña reseña curricular de la doctora Irma. Ella tiene doctorado en alta dirección de empresas por el Centro de Posgrados del Estado de México. Tiene una maestría en seguridad e higiene en el trabajo en el Instituto Estatal para el Desarrollo de la Seguridad en el Trabajo y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cuenta con varios diplomados en investigación y educación con enfoque integral para el personal de salud en el trabajo, atención a la salud en el trabajo, planificación y seguridad en el trabajo, así como alta dirección en atención de los servicios de salud. Ella está certificada como auditora de calidad en habilitación de instructores de competencias laborales en sistemas de gestión, de calidad y liderazgo. Ha sido coordinadora de seguridad en el trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y docente en el Centro de Posgrados del Estado de México. Desde 2020 se desempeña como coordinadora académica del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Y igualmente es una frecuente invitada de nuestra Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo y es siempre un gusto contar con su presencia, doctora. Estimado doctor García Rivas, muy generoso siempre y cómo no colaborar con esta gran familia liderada por usted en las Américas. Me complace verdaderamente participar y me honra el tener esta oportunidad de saludar primero a la mesa, a las autoridades y asimismo resaltar un saludo y una congratulación especial al doctor Claudio Aníbal San Juan, quien desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, reciba usted un cordial saludo, doctor, y nuestra más sentida felicitación por esta magna obra con gran aporte para la prevención de riesgos en la seguridad social, la prevención de riesgos de trabajo en las Américas, en donde se evidencian los esfuerzos de las autoridades y organismos. Asimismo, esas autoridades en su interacción internacional, a nivel internacional, en la materia. Con esfuerzos y desafíos, nos está dando grandes aportes, doctor, a través de esta obra, particularmente en estos tiempos de crisis pandémica, que es todo un reto para el mundo y especialmente para las economías emergentes que congregamos esta seguridad social, así como para los prevencionistas, para dar continuidad con un mundo que en este momento se encuentra volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto con la pertinencia de dar continuidad a la productividad en una base trabajadora que tienen especialmente requerimientos en el tema de factores de riesgo psicosocial. La historia tiene memoria, doctor. Es así que usted acciona documentando la historia de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos y así con ello para este importante documento quedará perdurando a través de la historia como base para la planificación prospectiva que hoy será un requerimiento absoluto para poder tener en esta cuarta revolución industrial con el capital humano convulsionado y con estos requerimientos,
Hace falta tener desde la administración basada en evidencias la toma de decisiones asertivas. Y usted se ha tomado el tiempo, doctor, para accionar en esos requerimientos y congregación de documentos, que no es nada fácil, es un tanto árido, y hoy usted nos otorga este producto. Si me lo permiten, tengo para ustedes una presentación, breve presentación, que pediríamos se pueda abrir. Me lo están accionando desde el área. Gracias. Bien, pues hoy nos encontramos aquí reunidos y podríamos ir avanzando a la primera diapositiva. Gracias. En el marco del 80 aniversario, qué orgullo que nos encontramos celebrando el 80 aniversario. No es fácil en una pandemia de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y que tengamos esta oportunidad también de celebrar el 60 aniversario de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos. Es un honor, un verdadero honor, el poder estar aquí reunidos este mediodía, ahora mediodía, con el doctor Claudio Aníbal San Juan, quien es un luchador incansable en la materia a través de su larga trayectoria y experiencia profesional. Vamos a hacer comentarios a este trabajo. Me he permitido esquematizarlos porque es un amplio trabajo, y para poder digerirlo me he permitido dar la siguiente diapositiva. Gracias, gracias. Bien, tenemos en este importante documento los antecedentes que nos llevan a esa historia de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos, que en su momento tuvo en sus inicios, y así lo plasma el documento, fue nombrada la Comisión Regional Americana de Prevención de los Riesgos Profesionales, actualmente Comisión Americana de Prevención de Riesgos de Trabajo. Es algo muy importante porque esto nos va dando las evidencias de a lo largo de 60 años cómo se ha ido transformando, evolucionando para la construcción de una agenda de prevención de riesgos laborales en las Américas en favor de los trabajadores que más necesitan a través del cobijo de la prevención de riesgos. Gracias. En esta agenda podemos ver en el documento estrictamente que se empezó a trabajar por una necesidad sentida de una planificación estratégica de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos, en donde se vislumbró la pertinencia de abordar a través del documento los desarrollos en el campo de la prevención de los riesgos profesionales en los países de las Américas y el Caribe. La utilización de las estadísticas que nos ha mencionado y ha resaltado el doctor, las estadísticas de accidentes de trabajo para fines de prevención, que es un elemento importante, como lo hemos mencionado, para poder ser asertivos en la toma de decisiones. Y la comisión se ha encargado de trabajar en esta integración de base de datos como elemento fundamental en esa toma de decisiones. ¿Para qué? Para accionar a través de la prevención de los riesgos profesionales, también especialmente en este rubro en la agricultura. El documento nos da una línea de vida de la comisión y vamos a esquematizar desde la década de los 60 cómo fue el comportamiento de esta Comisión Americana a través de este documento. Nos habla que en esta década se fomentó o se hizo hincapié, se hizo mayor fomento a las medidas de la defensa de la vida, salud e integridad de los trabajadores. Asimismo, el desarrollo de un marco de prevención en la salud ocupacional en los países americanos.
Para la década de los 70 se pudo trabajar o incidir más en la aplicación de medidas en prevención de riesgos de trabajo en la industria de la construcción, prevención en la elaboración de productos químicos, en la estandarización de las medidas estadísticas en medición de la prevención de riesgos de trabajo. Es decir, el documento nos resalta cómo evolucionó desde el inicio de la planificación para la integración de esas bases de datos, y ya para la década de los 70 se trabajó en esa estandarización para las medidas. Gracias. Siguiente, por favor. Muy bien. En nuestra siguiente década se puede resaltar que ya se incidió, se trabajó más en la formación de estudios de vigilancia estadística para la prevención de riesgos. Esto tuvo su proceso evolutivo hasta ir ya trabajando en esos estudios, pero con un soporte de la base de datos integral. Se trabajó también en la capacitación en materia de prevención de riesgos de trabajo, alineando las actividades conforme a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Gracias. Siguiente. Se evoluciona y se trabaja en la formación de un Plan Nacional de Salud Ocupacional, en las acciones coadyuvantes al equilibrio del medio ambiente laboral y extralaboral como punto relevante que nos refiere el documento, dado que se puede incidir o predisponer a la ocurrencia incluso de una enfermedad profesional en el ámbito laboral, pero aquí ya en esta década se estudia también y se integra la información de la importancia de las causas que predisponen a la ocurrencia de estos riesgos en el ámbito extralaboral. También para la aplicación de los instrumentos legislativos en seguridad y salud en el trabajo en la región andina. Siguiente. Bien, para continuar en esta línea de vida, en esta década ya se trabaja más en las iniciativas de prevención en la industria de la construcción, la unificación de criterios en el registro de accidentes y enfermedades de trabajo en América Latina. Se dieron enormes resultados en esta década para los países de la región, adoptando estrategias y planes de salud nacional en países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, España, a nivel de decreto como programas nacionales, resultando el Plan Iberoamericano. También en la siguiente década se trabajó en el monitoreo de la accidentabilidad laboral, del control estadístico en la prevención de riesgos de trabajo. Se camina o se da seguimiento a la funcionalidad de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo en el periodo del 2021 para 2025. Asimismo, se tiene la aprobación y desarrollo del Plan de Trabajo de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el periodo del 2020 al 2022, así como el Plan de Acción sobre la Salud de los Trabajadores del 2015 al 2025. Siguiente. Muy bien, también el documento nos refiere un accionar importante de todo este periodo que es muy amplio, y si me lo permiten, desde la coordinación académica se tiene un análisis del comportamiento. En la década de los 60 se trabajó más o se incidió
en la salud ocupacional acorde al documento y a la compilación de la información, con un 37% más en esta materia, en esta temática. En la década de los 70 se tuvo un 38% mayor incidencia o trabajo en la legislación de riesgos de trabajo. Y en la década de los 80 se tuvo con un 28% la capacitación y cultura de la prevención y salud. En la década de los 90, con un 28% se trabajó más en la comisión, en la capacitación y cultura de la prevención y salud. Para la década de los 2000, con un 48%, se incidió más en la temática de riesgos de trabajo, y en el rango de la década de 2010 y bueno, evolucionando hasta lo que vamos avanzando para esta década en capacitación y cultura de la prevención y salud. Quiero resaltar que para este periodo del 2020 al 2022, desde luego que va a tener una parte 2 del documento, por todo el trabajo de impacto que se ha tenido en la Comisión Americana de Prevención de Riesgos, en la virtualización. Se reaccionó de la mejor manera con este liderazgo, con estos líderes al frente de esta comisión. Se reaccionó y se virtualizaron todas las actividades con un alto impacto en la temática de factores de riesgo psicosocial como elemento fundamental en las organizaciones para la productividad y el entorno organizacional. Han abordado diferentes webinars en la materia, diferentes documentos también, y bueno, continuamos con este análisis de información. Gracias. También tenemos por décadas el comportamiento de las actividades que se han tenido en la Comisión Americana desde que se ha iniciado la evolución a través de conferencias, reuniones y congresos. Tenemos en el gráfico el comportamiento resaltando, y lo dijo muy bien el doctor Javier, que todo es este tipo de actividades por los tiempos pandémicos se han revertido a través de diferentes actividades que han innovado en la Comisión Americana de Prevención de Riesgo y se han retado y han demostrado que, por ejemplo, el teletrabajo es tan funcional, amén de que en los países la normatividad va evolucionando. Esta comisión ha trabajado arduamente en esta materia, velando principalmente por las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Estoy plenamente segura y como mencioné, todo tiene una memoria, la historia tiene memoria y van a dejar un legado importantísimo en esta comisión a través de la planificación prospectiva que tengan a partir de esta pandemia en la materia de prevención de riesgos. Continuamos con la siguiente, por favor. Muy bien, pues en aras de respetar el tiempo que me han marcado, yo quiero y nuevamente agradecer al doctor porque ha tenido el mayor reconocimiento al doctor San Juan, porque la parte de la integración documental, comentaba hace un momento, no es nada fácil, es un tema árido, arduo, que el doctor se ha tomado con toda la comisión el tiempo necesario para enviar este producto a las Américas y el Caribe, en donde nos entrega ese producto que ha tenido a través de la Agenda de Prevención de Riesgos Laborales en las Américas, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y a través también de ese trabajo arduo del doctor García Rivas y de toda la estructura de la Comisión Americana, nos sentimos congratulados por el valioso aporte de dicho documento, mismo que a través de la lectura reflexiva
nos permitirá conocer los diferentes escenarios evolutivos de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos, contribuyendo en forma importante a documentar la actuación de dicha comisión hasta los tiempos actuales. Doctor y todo el equipo, solo me resta felicitarlos, congratularlos, porque realmente nos están dando una base sólida para un mejor mañana en la prevención de riesgo en las Américas. Con este documento que hoy estamos agradeciendo al doctor, que es este prevencionista incansable en favor de los trabajadores y de las organizaciones humanistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su comentario y de alguna forma un tipo de guía de lectura para nuestro auditorio, que por cierto estaremos compartiendo también este webinar al finalizar el evento del día de hoy en el micrositio. Ya les compartí dónde se encuentra alojado el documento que estamos presentando el día de hoy, y en esa misma sección de comentarios les estaré compartiendo igualmente el vínculo donde estará el evento del día de hoy del webinar. Pasaremos a una pequeña sección de preguntas y respuestas, principalmente dirigidas al doctor San Juan. Si nos puede ayudar, doctor, le estaré leyendo una por una. Algunas son reflexivas, ¿no? Pero sí será importante que nos dé su perspectiva de acuerdo con esta experiencia que tiene usted ahora, con esta revisión histórica que nos hace del desarrollo no solamente de la comisión, sino del trabajo de seguridad y salud en el trabajo. Bien, y la primera es, ¿consideran que se ha avanzado de manera efectiva en acciones para la prevención de los riesgos en el trabajo? Sí, muchas gracias, Javier, por la pregunta. No sé si la doctora Irma Juárez está en el aire todavía. Bueno, doctora, le quiero agradecer la semblanza de la publicación y la generosidad que ha tenido con sus palabras. Así que le mando un gran abrazo desde aquí, desde Belén de Escobar, capital nacional de la flor en Argentina. Bueno, Doctor, voy a responder la muchas pregunta. gracias. Voy a responder la pregunta, pero si me permitís, Javier, quería agradecer a los amigos y amigas que hay de Argentina y de las Américas presentes. Doy fe que no son parientes, para hacer número, ¿no? Pero bueno, acá he encontrado a mi amiga Adriana Dileo, a mi viejo amigo Maynor Mejía de Guatemala, que hace mucho, bueno, que no nos vemos. También está presente Milton, que hizo una pregunta. Está Paola Pradé y Darío La Cuadra. Bueno, y mucho más que pude ahí ver al pasar. Bueno, la pregunta, yo creo que estamos mejor. Ahora, siempre hay que, respecto a la pregunta que me hacía el colega, ¿no? Siempre tenemos que ver el contexto, ¿no? O sea, mejor que en la revolución industrial estamos, ¿sí? Ya prácticamente no trabajan niños, digo prácticamente, no trabajan ni mueren niños en los lugares de trabajo. Las mujeres tienen otro nivel de protección que no tenían. Está bien, estoy comparando con la revolución industrial, ¿no? Ahora, que nos faltan un montón de cosas para lograr. La otra cosa que nos favorece, para saber si estamos mejor o peor, son los pocos números estadísticos que tenemos, ¿no? Había una persona que decía, las estadísticas no son para contar mejor los muertos, ¿sí? Las estadísticas son para saber qué variables intervienen en los accidentes y en las enfermedades y cómo evitarlos. Por eso hacemos tanto hincapié en las estadísticas. Así que bueno, yo creo que a la luz de las últimas novedades deberíamos estar mejor. Lo que ocurre es que esto va variando según el contexto, ¿no? Yo creo que la pandemia nos enseñó el valor de la prevención, nos fatigó el hecho del aislamiento, todo lo que quieran, el uso de un tapaboca, pero digamos, descubrimos el valor de la jerarquía de control de riesgos, ¿sí?
O sea, la jerarquía del control de riesgos es antiquísima y siempre pensábamos al revés. Empezábamos por la protección personal, ¿eh? Y no por el aislamiento, ¿eh? Del riesgo con la trabajadora o el trabajador. Así que bueno, espero haber sido concreto en la respuesta, ¿sí? Por lo menos en esta primera pregunta, que desde ya le agradezco al colega que la haya hecho. Gracias, Javier. Sí, gracias a usted, doctor. De acuerdo. Y justamente como menciona usted, hay mucho todavía por atender. Y la siguiente pregunta está relacionada con esto, ¿no? Aborda un tema de violencia y generación de estrés laboral, ¿no? Y nos dice nuestro siguiente participante, ¿qué pasa con la violencia y generación de estrés laboral en México? Particularmente, no nos pregunta el participante, pero creo que se puede extender a toda América Latina. Existe una norma, en este caso en México, que parece estar muerta. ¿Qué se puede hacer qué se puede hacer y cómo pueden los trabajadores denunciar este tipo de violencia? Bueno, sin meterme en los asuntos internos de México, yo creo que esto acá hay derechos universales, ¿no? Sé que la República tiene una autoridad de aplicación, como la Secretaría de Trabajo. Sé de la evolución normativa, que el otro día Javier me pasó justamente un proyecto de norma, sobre salud y seguridad en el teletrabajo, que las cosas se difunden, se conocen. Ahora sí, todos los trabajadores pueden denunciar el tipo de violencia. Lo que ocurre es que, como utilicé una palabra antes, el tema del convenio 190 de OIT, que es reciente, que regula la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, también viene a poner un parte de agua, porque antes nosotros nos manejábamos con 3 o 4 factores de riesgo, ¿no? Que eran los riesgos químicos, los físicos, los disergonómicos, pero bueno, ahora aparecen los psicosociales, y dentro de los psicosociales aparece una cuestión muy vinculada a la organización del trabajo, que es el tema de la violencia, ¿no? Entonces, por la definición que tiene el convenio, yo creo que todos los países, en función de que respondan los actores sociales, ¿no? O sea, no solamente el sector gobierno, sino también los sindicatos y los empresarios, a tratar de poner un final a estos eventos de violencia. Así que bueno, para la pregunta del asistente anónimo, usted tiene dónde hacer una denuncia, que es a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México. Cualquier otra cuestión, bueno, puede escribir a la CIS, que el doctor Javier García u otro colega le va a responder más ampliamente. Sí, Acá también correcto. están preguntando por el estrés laboral, ¿no? Que bueno, que es un tema que muy pocos países tienen una política pública para la erradicación del estrés laboral. Sí, Javier, disculpa. No, sí, correcto, doctor. Justamente para complementar lo que nos decía, hay mecanismos, ¿no? En distintos países, de acuerdo a la legislación de cada país. Y en este caso, en México, efectivamente tenemos mecanismos, ya sea por medio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o por medio justamente de la norma que nos mencionaba, supongo que habla de la norma 035, ¿no? De riesgos psicosociales, donde se incluye la violencia ocupacional, pero efectivamente es un problema que debemos atacar de frente, ¿no? Y básicamente dejar en claro que todas estas condiciones de trabajo son nocivas no solamente para los trabajadores y en cuanto a lo físico y lo mental, sino también son nocivas para el desarrollo de la misma organización. Me voy a permitir leer la última pregunta, doctor, que nos hacen. Bueno, parece que tenemos una más. Pero bien, la siguiente es, ¿cuáles son las prioridades en seguridad y salud, en seguridad y salud en el trabajo a nivel de las Américas? Las estadísticas de salud y seguridad laboral todavía pueden mejorarse para lograr un cambio significativo en la prevención de riesgos específicos que son prioridad para la OIT y la OMS, perdón.
como la silicosis, asbestosis o amianto, y las EPOC, ¿no? Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. ¿Qué paso clave nos falta para dar en las Américas? Bueno, imagínense si un amigo como Milton Guerrero me hace esta pregunta, lo que me puede llegar a preguntar un enemigo, ¿no? Bueno, Milton, un abrazo a la distancia. Mirá, las 4 patologías que vos mencionás, o grupo de patologías que vos mencionás, están dentro del Plan Regional de Salud de Trabajadores de la OPS, ¿no? De lo que es la Regional Sanitaria de las Américas. ¿Sí? O sea, el paso clave que nos falta dar en las Américas, empezando por el final, es una mejor interrelación entre lo que proponen las áreas de salud, ¿no? Y las áreas laborales, las áreas de administración laboral. Por ejemplo, todo lo que sea salud, hay una fuerte tendencia hace rato de trabajar sobre las enfermedades no transmisibles, que son las que hacen realmente, más allá de las enfermedades profesionales, que hacen realmente un estrago en la población de cualquier país, sea trabajador o no. Entonces ahí vamos a encontrar con todas las enfermedades respiratorias, con los cánceres, con las cardiopatías. Entonces lo que estaría faltando es una mejor articulación entre las áreas de salud y de trabajo, que en la mayoría de los países estuvo a la altura de las circunstancias durante la pandemia. Ahí vimos que todos los ministerios, en particular el de salud, que era el que tenía la vanguardia para resolver estas cuestiones, bueno, y el tema de las áreas de administración del trabajo, para que se respeten los derechos. Entonces, esas son las prioridades que ha fijado a nivel de las Américas la OPS. ¿Sí? Después, por ejemplo, la CIS, a través de la KPRT, tiene sus propias prioridades que la van mencionando los países miembros que integran la junta directiva de la comisión. ¿Sí? La agenda de la OIT para las Américas estaba contemplada en la iniciativa regional, que todavía no se, a mi entender, por lo que he leído, no se ha puesto en marcha, ¿no? Viene ya del año pasado. Esto, si te parece, Javier, la podemos empalmar con la pregunta de Maynor Mejía, este colega que mencionaba antes de Guatemala. Bueno, acá la agenda prioritaria de las Américas y del mundo es, como pregunta Maynor, es sobre la resolución relativa, la resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo, relativa a la inclusión de un entorno seguro y saludable en el marco de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo. Esto, dicho en pocas palabras, fija la siguiente prioridad. Antes, los países que tenían ratificados los convenios 155 y 187 tenían las obligaciones de cumplir los requisitos de esos convenios, tanto en el plano nacional como en el nivel de empresa. Ahora van a ser todos los países, por imperio de esta resolución y de la declaración. Entonces, ¿qué implica básicamente cumplir con esta resolución y los convenios? O sea, a nivel nacional, básicamente 3 cuestiones. Fijar una política nacional en consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores, diseñar un programa de prevención de los riesgos, ¿sí? Y mantenerlo actualizado, y por afuera de esos 2 convenios, el 155 y el 187, una herramienta que recomienda el instrumento del convenio 187, que es el perfil de salud y seguridad, que es un instrumento que nos permite tener un diagnóstico actualizado de lo que está pasando en el país, y eso nos lleva después a decir, bueno, ¿cuándo tenemos que actualizar la política, o cuándo tenemos que actualizar el programa nacional, más allá de su temporalidad, o cualquier otro componente de los programas o subprogramas? Eso a nivel nacional. A nivel empresas, bueno, lo que tienen que hacer los países es legislar o mantener actualizada la legislación
de prevención sobre riesgos del trabajo. Voy a poner un ejemplo que no sea México. ¿Qué te parece, Javier? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, Argentina tiene una legislación de hace 50 años que está inspirado en las recomendaciones de la OIT. Ahora, a la luz de las ratificaciones que hizo Argentina del convenio 155 y 187, y a la luz de esta resolución que preguntaba Minor, obviamente que esa legislación, si tiene 50 años, por lo menos está desactualizada. Por lo menos no obliga a la participación de los trabajadores. ¿Se entiende el ejemplo? Y así, bueno, sucesivamente. Bueno, un gusto haber respondido a estas preguntas. Después, Minor, vamos a seguir por correo y no sé por qué no estás en el grupo de prevencionistas iberoamericanos que tenemos, porque esa es otra cuestión, que bueno, que es la experiencia que tenemos con Milton. Nosotros no estamos esperando que el Estado nos diga qué hacer o los organismos internacionales. Nosotros, a través de distintas redes, nos mantenemos en contacto, y creo que lo comentaba, más allá de las... Si yo quiero saber algo que pasa en un país, antes de fijarme en San Google, voy y le pregunto a un colega. Ahora lo puedo conectar fácilmente y decirle, bueno, Milton, ¿qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? O Mayor, ¿qué está pasando en Guatemala? ¿Sí? Así que bueno, ha sido una gran alegría participar de este seminario virtual, no solo por lo que implica tratar de poner en valor la historia de la CIS, sino por la cantidad de conocidos y amigos que uno se encuentra. Entre otros vos, Javier, que te vuelvo a agradecer todo el trabajo que hiciste para que esta publicación salga adelante. ¿Sí? Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, ya no tenemos más preguntas ni contribuciones de nuestro auditorio. Sin embargo, les acabo de compartir en el chat de la plataforma el vínculo, al igual que otros eventos que hemos tenido anteriores. Igualmente, ahí mismo pueden encontrar y en el chat el vínculo donde pueden ustedes encontrar el documento que se presentó el día de hoy. Sin más por el momento, agradezco nuevamente al doctor Claudio San Juan por su trabajo, por esta contribución importante que hace sobre este tema de salud y seguridad en el trabajo, rescatando históricamente el trabajo que se ha hecho desde la Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo. Igualmente agradecemos a nuestras autoridades, a la presencia de la doctora Patricia Redondo y obviamente al comentario de la doctora Irma Juárez. Ha sido un verdadero gusto estar con todos ustedes. Esperamos contar con su presencia en nuestro siguiente evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.